A menudo pensamos en las estrellas infantiles como congeladas en el tiempo, para siempre los personajes que amamos en pantalla. Pero cuando las cámaras dejan de rodar, ¿qué pasa con ellas? ¿A dónde van y cómo viven? María Antonieta de las Nieves, la inolvidable La Chilindrina, no solo interpretó un papel, creó un legado. Pero detrás de esas coletas icónicas se esconde una vida que pocos conocen. Una vida de sorprendente lujo y elegante discreción. Acompáñame mientras descubrimos la fascinante y lujosa vida de La Chilindrina en 2025. Y antes de comenzar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campana para que nunca te pierdas una historia como esta. Si creciste en cualquier lugar de Latinoamérica, lo más probable es que no solo vieras El Chavo del Ocho, sino que lo vivieras. Ese pequeño vecindario de personajes desparejados y malentendidos infinitos se convirtió en un segundo hogar para millones. Y en el corazón de todo estaba Chilindrina, pecosa, ingeniosa y imposible de olvidar. La mujer detrás de ese personaje icónico, María Antonieta de las Nieves, hizo más que interpretar un papel. Construyó un legado. Mientras que el programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, duró más de 1.300 episodios y más de 3 décadas, su alma residía en las actuaciones, y ninguna fue más vibrante, ni más silenciosamente complicada que la de ella. Claro que sí, el programa generó millones. La cadena ganó una fortuna y los personajes se volvieron nombres familiares. Pero cuando las cámaras dejaron de rodar, la realidad para María Antonieta estaba lejos de la fantasía que veíamos en pantalla. A pesar de la popularidad global de su personaje, y que las repeticiones del programa siguen al aire más de 50 años después de su debut, en 1971, María Antonieta ha sido franca acerca de la desigualdad económica que enfrentó. Se dice a menudo que ganó alrededor de $10 millones durante su tiempo como Chilindrina, una cifra que suena impresionante. Hasta que escuchas su versión. Trabajar para niños es lo peor pagado, si no lo más mal pagado, dijo una vez. Lo desglosó con dolorosa claridad. Si ganaba entre 1,000 y 1,500 pesos por programa, solo unos 150 pesos realmente llegaban a sus bolsillos cada vez que aparecía. Eso no es solo injusto, es desalentador. Ella profundiza aún más en su libro. Érase una vez una niña en un vecindario. Esta es mi historia. Y no endulza sus arrepentimientos. Honestamente, me costó mucho decidir dejar a Chespirito, escribió. Con él, ganaba 100 pesos mexicanos a la semana, alrededor de $5, mientras que en el otro lugar podría haber ganado 2,000 por programa o 1,000 a la semana. La vida es un camino de encrucijadas, y a menudo tomamos el camino equivocado. Todos cometemos errores. Hay una especie de tristeza silenciosa en esas palabras. Por toda la alegría que nos dio, ella se cuestionaba en silencio si valía la pena el costo. Y sin embargo, a pesar de las frustraciones financieras y el desgaste emocional, María Antonieta nunca abandonó su creación. De hecho, mantuvo vivo el espíritu de Chilindrina más tiempo de lo que cualquiera hubiera imaginado. En noviembre de 2021, Guinness World Records la honró por la carrera profesional más larga, interpretando al mismo personaje infantil, 48 años y 261 días, para ser exactos. Desde el 20 de junio de 1971 hasta el 6 de marzo de 2020, ella dio vida a esa niña en teatro, televisión y apariciones públicas. Eso no es solo compromiso. Eso es amor. Eso es resistencia. Eso es el poder de creer en un personaje incluso cuando el mundo no siempre cree en ti. Carlos Tapia, quien presentó el premio Guinness, lo expresó perfectamente. La Chilindrina es un personaje muy conocido en varios países de Latinoamérica y el mundo. Su experiencia y amplia carrera son incuestionables, ya que, por décadas, generaciones tras generaciones crecieron y disfrutaron de su personaje. Y así fue. Reímos con ella,
Lloramos con ella, copiamos sus coletas, imitamos su vocecita ronca y repetimos sus frases hasta que se volvieron parte de nuestro modo de hablar. Chilindrina no era solo un personaje de El Chavo del Ocho, era alguien que sentíamos conocer. Pero detrás de esos lentes redondos y pecas estaba María Antonieta de las Nieves, una mujer cuya carrera ha sido tan compleja y colorida como la niña que interpretó. Su historia con Chespirito no comenzó con El Chavo, de hecho, se remonta un poco más atrás. En 1968, apareció junto a Roberto Gómez Bolaños en El Ciudadano Gómez, donde debutó la primera versión de Chilindrina, un personaje que eventualmente definiría su vida. Para 1970, se había unido al elenco de los supergenios de la Mesa Cuadrada, otra creación de Bolaños, afinando su sentido cómico y construyendo química con el elenco que luego se volvería icónico. Luego vino Chespirito y la Mesa Cuadrada, y después simplemente Chespirito, junto con el Chapulín Colorado, en 1973. Y entonces, en 1973, sucedió. Se estrenó El Chavo del Ocho, y con él, Chilindrina se puso bajo los reflectores como nunca antes. Fue una tormenta perfecta. La escritura, el elenco, la química y la habilidad de María Antonieta para insuflar verdadero corazón a una niña ficticia. De repente, no era solo un miembro del elenco, era uno de sus corazones latientes. Pero incluso entonces, su camino no fue recto. En 1974, después de poco tiempo en El Chavo, se alejó del programa para liderar su propio proyecto, Pampa Pipiltzin. Desafortunadamente, el proyecto no conectó con el público, y para 1975, ya estaba de regreso con Chespirito, reincorporándose sin problemas a sus antiguos papeles, como si nunca se hubiera ido. Ese mismo año también prestó su voz a Penélope en La Odisea de los Muñecos, una de las primeras películas hechas con técnica stop motion en México, una ambiciosa adaptación infantil de La Odisea de Homero. Su rango como intérprete era claro: televisión, cine, doblaje, comedia, lo hacía todo. Pero como muchos artistas profundamente ligados a un solo personaje, María Antonieta quiso más. Intentó lanzar su propia comedia, La Familia de las Nieves, pero solo se produjo un piloto y nunca llegó a la serie. Aún así, siguió siendo una figura clave en el mundo de Chespirito hasta 1994, cuando la producción de sus programas terminó. Ese mismo año, María Antonieta fue invitada a protagonizar Aquí está la Chilindrina, un proyecto en solitario basado en su creación más famosa. Se transmitió brevemente, finalizando en 1995, pero lo que ocurrió ese año cambiaría todo. Sin consultar a Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta tomó la decisión de registrar los derechos de Chilindrina. Según ella, todo parecía muy simple. Fui y dije, quiero registrar un personaje llamado Chili, recordó. Los funcionarios le dijeron que los derechos de los personajes no se habían renovado en 15 años, que debían renovarse cada 5 y que era gratis. Luego dijeron algo sorprendente. Si quieres, puedes registrar todos. Así que registró a Chilindrina. Para 1995, todo el mundo sabía que ella lo había hecho, y que legalmente ahora podía hacer lo que quisiera con el personaje. Esa acción desencadenó un conflicto legal amargo y prolongado entre María Antonieta y Bolaños. Durante años, estuvieron enfrascados en batallas judiciales y desacuerdos públicos. La tensión no fue solo profesional, fue profundamente personal. Una amistad que había durado décadas desapareció de repente. Y quizás la parte más desgarradora de todo ocurrió años después. En una entrevista de 2021, María Antonieta reveló que antes de la muerte de Roberto en 2014, intentó verlo, reconciliarse, hablar. Pero nunca se lo permitieron, nunca volvieron a hablar. Ese silencio, después de todo lo que construyeron juntos, dice más que 1000 palabras. Aún así,
María Antonieta nunca dejó de trabajar. En 2012, prestó su voz a Vanellope von Schweetz en la versión latinoamericana de Wreck-It Ralph de Disney, un personaje cuya dulzura y chispa rebelde de alguna forma evocaban a Chilindrina. Y en 2017, retomó el personaje una vez más, esta vez para una nueva generación, filmando un cortometraje para Netflix titulado Antes de 11, estaba la Chilindrina en Stranger Things, un ingenioso crossover que la presentó a los fans de la exitosa serie y recordó a los espectadores más grandes por qué la amaban desde el principio. Luego, después de un periodo de ausencia de la televisión, María Antonieta hizo un regreso sorpresa en 2024. En Mama Cake, una producción de Disney Plus Latinoamérica, interpretó a Aurelia. Fue un papel nuevo, un comienzo fresco, pero también un recordatorio de que, después de todos estos años, aún tenía historias que contar y personajes que dar vida. Su trayectoria, desde sus primeros días en la televisión mexicana, hasta el reconocimiento mundial como Chilindrina, pasando por las tormentas legales y el duelo personal, no ha sido fácil, pero ha sido real, y ha sido suya, y quizás eso es lo que hace que su legado sea tan poderoso. Chilindrina pudo haber sido un personaje brillante, atemporal, pero María Antonieta de las Nieves es algo completamente distinto. No es solo actriz o comediante, es una mujer que construyó un imperio de risas, resistencia e independencia silenciosa. Y la prueba de eso no está solo en las repeticiones o premios. Está en la vida que ella misma ha creado, lejos de los reflectores pero igual de impresionante. A sus 76 años, María Antonieta de las Nieves ha logrado algo verdaderamente notable. Algo con lo que muchos sueñan, pero pocos logran. Ha construido una vida de paz e intención. Un santuario que refleja no solo la larga trayectoria de su carrera, sino también la fuerza tranquila de sus valores. Y el corazón de ese santuario se encuentra en la Ciudad de México, enclavado en uno de sus barrios más exclusivos y emblemáticos, Jardines del Pedregal. Cuando decimos exclusivo, no solo hablamos de fama o estatus, hablamos de ubicación, legado y lujo. Y la casa de María Antonieta está justo en medio de todo eso. Su residencia no es cualquier casa. Es una propiedad valuada en $2,5 millones que se erige como un testimonio silencioso de una vida bien vivida. Desde fuera, nadie imaginaría que ahí vive un ícono mundial. No hay portón ostentoso ni fachada imponente que llame la atención. En cambio, da la bienvenida con elegancia, tonos sutiles y terrosos que se mezclan con los jardines exuberantes y cuidadosamente cuidados que rodean la propiedad. Estos jardines no son solo decoración, se extienden como pequeños oasis de naturaleza, creando la sensación de un parque privado en medio del bullicio de la capital. El interior de la mansión no es menos impresionante. Imagina pisos de piedra pulida, techos altos que permiten que la casa respire, y paredes de vidrio extensas que acercan el exterior hacia adentro. La luz invade cada rincón. Los rayos del sol bailan sobre los muebles, muchos de ellos diseñados a medida, ricos en textura y seleccionados cuidadosamente para reflejar su gusto por la simplicidad combinada con una gracia atemporal. Aquí hay una calidez que no se puede fabricar. Cada detalle, desde las paletas neutras y apagadas hasta los techos con vigas de madera y los acabados artesanales, habla de alguien que entiende el equilibrio, una mujer que ha transitado la fama sin dejar que ésta la defina. Esta no es una casa construida para el brillo, es una casa hecha para el silencio, para leer junto a una ventana, para tomar café en las primeras horas de la mañana mientras observa cómo cambia la luz en el jardín. Es un lugar para la familia, para pensar, para estar en calma. Y quizás esa sea la mayor de las lujurias. Pero María Antonieta no ha olvidado dónde todo comenzó. Su historia sigue enraizada en el suelo de Tepic, Nayarit,
el lugar donde nació, donde sus primeros sueños comenzaron a tomar forma. Y en ese tranquilo pueblo del occidente de México, tiene un segundo hogar, una impresionante hacienda de estilo colonial valorada en aproximadamente $1.000.000. Pero esta casa, a diferencia de la elegancia moderna de Pedregal, es distinta, es nostálgica, emocional, personal. Aquí encontrarás amplios corredores que resuenan suavemente bajo los pasos, columnas antiguas que han resistido el tiempo con gracia, y grandes patios inundados de luz. Este no es un lugar que compró porque estuviera de moda. Lo compró porque significaba algo. La hacienda se siente como un pedazo preservado de la historia mexicana, y también de la suya propia. Los muebles son tan parte de la experiencia como la arquitectura. Madera envejecida, textiles vibrantes, cerámica de barro recolectada durante décadas, y fotografías, muchas de ellas, de momentos que ya pasaron pero nunca se olvidan. No es difícil imaginar cenas familiares aquí, o el sonido de los nietos riendo en el jardín, o verla sentada en silencio en la veranda, rodeada de recuerdos que han envejecido tan graciosamente como ella. Y aún así, su viaje va más allá de México. María Antonieta siempre ha tenido un vínculo especial con Latinoamérica, particularmente con Colombia. Ha hablado con cariño en entrevistas, llamándolo su segundo hogar, y ese amor ha echado raíces, literalmente, en las colinas de Medellín. Allí, encaramada sobre la ciudad, posee una tercera residencia. Otra casa valuada en $1.000.000, pero esta es moderna, impactante y llena de luz. Ventanales de piso a techo se abren a vistas impresionantes del valle. Las terrazas rodean la casa como brazos abiertos, invitando al aire, al cielo y a la serenidad a cada habitación. En el interior, el diseño es elegante pero a la vez cálido. Detalles en madera natural, alfombras tejidas a mano, muebles minimalistas suavizados con tonos tierra. Es un espacio que no exige atención, simplemente invita a exhalar. Los jardines son más salvajes aquí, fusionándose sin esfuerzo con el paisaje montañoso. Esta no es solo una casa de vacaciones, es un refugio personal, un lugar al que ella se retira cuando el mundo se siente demasiado ruidoso, o cuando la familia la visita y quiere ofrecerles no solo una cama, sino una experiencia de quietud y belleza. Y si crees que sus casas son impresionantes, espera a conocer su gusto por los autos y las joyas. Pero antes de entrar en eso, tómate un segundo para darle me gusta a este video si lo estás disfrutando. Deja un comentario con tus impresiones y suscríbete dando clic a la campanita para que nunca te pierdas una historia como esta. Confía en mí, no querrás perdértelo. Ahora, hablemos de María Antonieta de las Nieves, o como la mayoría conocemos y amamos, la Chilindrina. A su edad, ya no se pone al volante ella misma. Y, realmente, después de toda una vida bajo los reflectores, ¿quién podría culparla por preferir la comodidad y la seguridad antes que el trajín diario de conducir? Hoy en día, viaja con la ayuda de choferes profesionales, y lo hace con estilo, con gracia, discreción, pero siempre con ese aire silencioso de lujo que parece seguirla a donde vaya. Al igual que sus casas, sus elecciones de autos no son llamativas. Son refinadas, pensadas, prácticas, pero con un toque indiscutible de clase. Uno de los vehículos en los que más confía para sus rutinas diarias es un SUV Mercedes-Benz GLC 304matic. Puede que no grite celebridad, pero no tiene que hacerlo, lo susurra. Este modelo es elegante, capaz y, sobre todo, cómodo. Valorado en más de $55.000, está diseñado para ofrecer tanto rendimiento como facilidad. Hablamos de un motor turboalimentado con 255 caballos de fuerza, tracción en las 4 ruedas que domina cualquier camino, como si estuviera recién pavimentado, e interiores revestidos en cuero suave y con características inteligentes. Sistemas de navegación que anticipan tu siguiente movimiento,
un viaje suave y silencioso. Es el tipo de auto que no solo te lleva, sino que hace que el viaje se sienta sin esfuerzo. Pero la verdadera joya de su garaje, ¿cuál es? Su BMW M5. Ahí es donde su aprecio por la ingeniería fina brilla de verdad. El M5 no es solo un auto, es una experiencia. Tiene ese diseño audaz e inconfundible que llama la atención, claro. Pero lo que lo hace especial es lo que lleva bajo el capó. Hablamos de un motor V8 biturbo, que entrega la asombrosa potencia de 600 caballos. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos. Eso no es solo rápido, es excitante, y sin embargo, con suspensión adaptativa y controles dinámicos, se mantiene suave, elegante y siempre bajo control. El interior es tan meticulosamente elaborado como esperarías de un vehículo valorado en más de $110,000. Detalles en fibra de carbono, asientos deportivos que te abrazan en todos los lugares correctos, iluminación ambiental personalizable y un sistema de sonido de alta fidelidad que convierte cada trayecto en un concierto. Ahora, si pensaste que sus casas y autos cuentan toda la historia, tal vez quieras mirar un poco más de cerca, porque hay un lado más silencioso de María Antonieta de las Nieves que habla con igual elocuencia, sino más, sobre quién es realmente. Me refiero a su amor por las joyas finas. Y no hablamos de ese tipo de extravagancia exagerada que pide atención. Ese nunca ha sido su estilo. Su colección es más refinada, más curada, casi como una galería de pequeñas obras de arte para llevar puestas. Con los años, María Antonieta ha desarrollado una verdadera apreciación por piezas que cuentan una historia, joyas que no solo son bellas, sino significativas. Y en el corazón de esa colección está una marca que le es muy querida, Van Cleef Pearls. Si conoces el mundo de la alta joyería, sabrás que Van Cleef no es un nombre cualquiera. Esta casa francesa es sinónimo de elegancia, discreción y ese tipo de artesanía de antaño que ya no se ve todos los días. Y para María Antonieta, no se trata solo del brillo, sino del alma detrás de cada pieza. Sus relojes de Van Cleef son particularmente especiales. No son solo accesorios, son reliquias en formación. Cada uno tiene su propio carácter. Algunos con esferas de nácar, otros adornados con pequeñas gemas, todos montados en correas de cuero o seda en colores sutiles y de buen gusto. Son ese tipo de piezas que no solo combinan con un atuendo, lo completan. Y sí, algunos de estos relojes tienen un valor superior a los $3,000 cada uno. Muchos pertenecen a colecciones de edición limitada o líneas clásicas que han resistido la prueba del tiempo, al igual que María Antonieta. Pero aunque tiene buen ojo para la elegancia, no olvidemos su espíritu aventurero. Uno de sus mayores placeres en la vida siempre ha sido viajar. No es desconocida en aeropuertos ni con pasaportes, y si hay una playa o un monumento histórico esperándola del otro lado, puedes apostar que está ahí con maleta y sonrisa. Su primer amor, por supuesto, siempre serán las costas de México. Hay algo en el sonido de las olas, el ritmo familiar del océano y la calidez de su gente que le brinda una paz profunda y reconfortante. Es donde se relaja, se reconecta y simplemente respira. Pero la curiosidad de María Antonieta no se detiene en la frontera. Su amor por la cultura, la historia y la belleza la ha llevado a cruzar el Atlántico muchas veces. Europa, con todo su romanticismo y riqueza, es otro lugar donde se siente profundamente en casa, particularmente Italia. Está cautivada por las historias talladas en cada edificio, el arte eterno colgado en museos silenciosos y, por supuesto, la comida. Se le conoce por deambular por las calles empedradas de Roma, deteniéndose en pequeñas trattorías familiares, donde los sabores son tan reales y sinceros como la gente que los sirve. Y cuando está en Roma, no se conforma con cualquier hotel. Su lugar habitual es el St. Regis Roma, una joya histórica enclavada en el corazón de la ciudad eterna. No es solo un lugar para dormir,
Es toda una experiencia. Las habitaciones allí suelen costar más de $800 la noche, pero lo que recibes a cambio es algo verdaderamente especial. Baños de mármol, cortinas de terciopelo, techos que cuentan historias propias. Ese tipo de lugar donde el tiempo parece desacelerarse solo para ti. Es fácil imaginarla ahí, tomando un capuchino junto a la ventana, un reloj Van Cleef en la muñeca, disfrutando de un momento de serenidad bien merecida. Lo admirable de María Antonieta es que nunca ha intentado ser alguien que no es. Sus elecciones, ya sea en moda, viajes o en la manera de vivir, hablan de alguien que valora la gracia sobre el ostento, la sustancia sobre el espectáculo. No necesita hacer ruido para ser notada. Simplemente es, y el mundo sigue observando, cautivado. Si disfrutaste este vistazo a su vida extraordinaria, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia que te emocione.